Queridos amigos y amigas, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Alexandra Zamora y es un gusto para nosotros que nos acompañes. Hoy estamos en este estudio importante, trascendente, muy pertinente para la época, el libro de Apocalipsis. Y estamos en los primeros estudios. Estamos en el capítulo 1. Tuvimos una introducción que la puedes conseguir aquí en el playlist que se llama Libro de Apocalipsis. Y también estudiamos el capítulo 1, los versos del 1 al 3. Y hoy nos dedicaremos a los versos del 4 al 8. Bueno, te recuerdo suscribirte al canal si no lo has hecho, darle un like a este programa para que el algoritmo lo envíe a muchas familias más que puedan ser edificadas con la palabra de Dios y así contribuyes para que otros también conozcan la verdad. También si tienes alguna pregunta, comentario, ten toda la libertad de hacerlo. Yo estaré regresando para contestar a cualquier pregunta que tengas. Y sin más, vamos a continuar. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso del 4 al 8. Será la porción del texto bíblico que vamos a estar estudiando hoy. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos ilumine para que podamos enseñar conforme a su palabra. Vamos a leer del verso 4 al 8. Yo voy a leer para ustedes en esta oportunidad. Ya lo que son los versos del 1 al 3 los cubrimos en el estudio de la semana pasada. Así que leeré de aquí en adelante. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, y el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Como señal de introducción, recordamos que en los estudios anteriores pusimos los fundamentos para poder comprender mejor este libro. Y mencionamos que este libro fue escrito precisamente en el cambio de siglo, allá en el año 95 después de Cristo, cuando se estaba dando un cambio entre los 100 años a los 200 años. Había un cambio de paradigma importante que se estaba dando en la época. También conversamos de que el autor se encontraba en una isla, preso, por causa del testimonio de Jesús. El imperio lo había puesto en una cárcel, que era una isla llamada Patmos, y también nosotros estuvimos viendo en la primera parte, ya propiamente del estudio, en los versos del 1 al 3, que se trata de la revelación de Jesucristo, que Dios la ha dado para que todos entendamos la verdad, que es la intención de Dios, que todos nosotros conozcamos la verdad. Que el libro de Apocalipsis es un libro que devela la historia completa de Dios, la historia terminada y completa de Dios. Y que además hay una gran bendición en el libro de Apocalipsis para todos los que enseñamos y también los que estudiamos este libro. Así que sin más, vamos a comenzar con lo que es el versículo 4. Pero yo quisiera mostrarles a ustedes un mapa para que nos ubiquemos geográficamente en dónde se encontraba Juan cuando está recibiendo esta revelación tan importante
sobre los acontecimientos de los tiempos finales de la era de la humanidad, porque luego continuará el gobierno de Dios. Pero esta época en que estamos hoy tú y yo terminará en estos eventos que el libro de Apocalipsis nos describe. Entonces, este es un mapa sobre las 7 iglesias de Apocalipsis. Son 7 iglesias que son muy mencionadas y vamos a mencionarlas hoy en el estudio y luego las estaremos estudiando a profundidad cuando lleguemos a los capítulos en los cuales se describe cada una de estas iglesias. Y aquí pueden ver, aquí está la isla de Patmos. Sí, está muy cerca de lo que va a venir, de lo que es Efesios, que encontramos el libro de Efesios en el Nuevo Testamento, y de el resto de las 7 iglesias. Como ustedes pueden ver, hay muchas iglesias más que fueron fundadas en la época, pero estas son las 7 iglesias mencionadas en el libro de Apocalipsis. Y aquí está esta pequeña isla de Patmos, donde Juan está recibiendo esta revelación. Está en la cárcel donde Juan está. Interesantemente, el canal de comunicación que Dios usa, Dios le revela a Jesús, Jesús le revela a un ángel, el ángel le revela a Juan, Juan manda la carta a las 7 iglesias que están en Asia Menor, y esas 7 iglesias nos envían a nosotros el mensaje a través de la palabra de Dios. Así que vemos que Dios usa un canal muy único y a mí como misionóloga me interesa mucho que pongamos atención a la parte de los canales de comunicación usados por Dios, porque Dios hace encargos, Dios usa diferentes medios. En este caso está usando el medio de la profecía, de la revelación a través de visiones e inclusive a través de cosas que Juan escucha. Y le está revelando a Juan toda esta información para que esta información llegue hasta ti y hasta mí en el día de hoy. Y nosotros podamos continuar llevando este mensaje a otras generaciones. Si los canales de comunicación establecidos por Dios son muy importantes, porque si no, alguien que no los comprende podría perderse la oportunidad de hacer su parte en el establecimiento del reino de Dios. Y todos tenemos la oportunidad, el privilegio de participar de una u otra manera para que el movimiento de la fe continúe. En el primer verso que nos corresponde hoy dice lo siguiente: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Así comienza este verso número 4. El autor se presenta. Recordamos que en los documentos de la cultura griega del primer siglo, la firma de quien escribe se pone al inicio. ¿Recuerdan las cartas de Pablo? Yo, Pablo. Sí, al inicio, no como nosotros hoy en nuestra cultura, que la firma de la carta se pone al final. En la cultura griega romana se escribía al principio. Y a Juan le interesa poner su nombre. Claro, porque eso da la confianza de quién está escribiendo el documento. No es cualquier persona, es el apóstol más joven que acompañó a Jesús por 3 años durante su ministerio. Es quien estuvo en la tumba, uno de los primeros que estuvo en la tumba vacía. Es el que estuvo a los pies de la cruz, en la crucifixión, junto con la Virgen María. Es uno de los que estuvo en la ascensión de Jesús. También estuvo en el aposento alto cuando el Espíritu Santo se derrama y viene el Pentecostés. Sí, Juan es un testigo presencial del ministerio de la crucifixión, no es cualquier persona. Bueno, Juan pone la firma para que podamos confiar en quién es el que está diciendo lo que continúa en la carta. Él es una persona que está sufriendo y más adelante nos va a mencionar la palabra tribulación y va a estar con mayúscula. O sea, no es una tribulación más, sino que él dice que viene una gran tribulación y Juan aquí ya está pasando tribulación. Sabemos que Juan está en una isla, está preso.
Él no es que está preso en una celda que tiene cama y un colchón y una sábana con que cubrirse. No, él está en una isla y está en una isla haciendo trabajos forzados. Está trabajando en una isla donde los ponían a sacar mármol, piedras gigantes de mármol, porque era una isla que tenía mucho mármol y de ahí el imperio lo sacaba. O sea, él quiere que sepamos que es él quien lo está haciendo y también más adelante cuando leamos sobre la tribulación, pues podemos saber que él entiende muy bien la diferencia entre tribulación y la gran tribulación. Dice que los destinatarios de esta carta son 7 iglesias. Comienza Juan a quién? A las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, este documento primeramente es para 7 iglesias geográficamente, que están ubicadas geográficamente en Asia Menor, que era una provincia del Imperio Romano. No es el Asia que tú y yo entendemos hoy como el continente asiático, sino lo que hoy es Turquía, una parte de Turquía. Y como mencionamos en estudios previos, eh, esta Esta carta es enviada a iglesias que estaban activas en aquel momento, que estaban funcionando y Juan les está enviando esta carta. Cuando lleguemos a los capítulos donde ya se habla en detalle de esta carta, entonces vamos a poder explorar y profundizar más en el texto, en el mensaje, en el contenido y en el por qué le escribe a estas iglesias precisamente. ¿Significa esto que esta obra que estamos estudiando no es pertinente para nuestra época? No, de ninguna manera. Es pertinente para nosotros. Es un texto bíblico para todos los tiempos y para la iglesia en todos los tiempos. Así que es relevante para nuestro diario vivir. Juan está escribiendo por allá en el año 95 después de Cristo. Y interesantemente, él menciona que es para 7 iglesias. Y claro, inmediatamente puede venir a nuestra mente, ¿y por qué no le escribió a las demás iglesias? Si tanto tú como yo sabemos que había muchas más iglesias en la época. Por ejemplo, la obra misionera en el primer siglo había avanzado a muchos lugares. Inició primeramente, claro, en Samaria con la persecución cuando matan a Esteban, ¿recuerdan? Entonces hay persecución. La iglesia de Jerusalén se sale de Jerusalén y uno de los lugares a donde huye es a Samaria. Y Felipe va para Samaria y dice que ahí establece iglesias. Felipe como misionero haciendo una obra en esta región, pero no se queda ahí. Luego Felipe sigue. Y recordamos que pasa por un lugar donde inclusive un etíope va en su carruaje y Felipe le predica el evangelio, luego lo bautiza y Felipe continúa para Azoto. Nos dicen los historiadores de la época que hay muchas posibilidades de que el etíope fue el que llevara el evangelio a la parte de África, aquel etíope evangelizado por Felipe. Y sube después de Azoto, él sigue y continúa por toda la costa del Mediterráneo y llega a Cesarea, donde establece su centro, por decirlo de alguna manera. Así que la obra misionera había comenzado desde muy temprano en la iglesia primitiva y se había expandido y se habían fundado iglesias. Felipe primeramente, pero Pedro también estuvo en toda la región de Judea donde fundó muchas iglesias. De hecho, llega a Cesarea también, recordarán ustedes, con Cornelio. Y que ahí también nace una iglesia, con cuando Cornelio y toda su familia recibía el Espíritu Santo. Bueno, y Pablo, desde luego, con sus 3 viajes misioneros, establece iglesias en un montón de lugares. Sin embargo, Juan manda esta carta a 7 iglesias. ¿Por qué? Porque el número 7 es un número muy importante en el Apocalipsis. Es un número que se repite muchísimas veces. Qué sé yo, podemos decir que en solo el texto bíblico la palabra podría
La palabra siete podría ser mencionada 750 veces, quizás 800 veces en la Biblia, y solamente en el libro de Apocalipsis 54 veces. Así que el número 7 es muy importante en el texto bíblico, sobre todo en el libro de Apocalipsis. Como vimos en el estudio anterior, significa la obra completa, significa algo que es completo, que no le falta nada. Y nosotros vimos que la palabra Apocalipsis significa la obra de Dios develada a toda la humanidad. Y hablamos y les compartí que una analogía es cuando un escultor o un artista, un pintor, cubre con el lienzo la obra y cuando ya toda su audiencia, toda la gente que viene a ver su obra terminada, está presente, bueno, mueve el lienzo y de esa manera queda develada la obra. Entonces el número 7 significa eso, completo, terminado. Y lo vamos a encontrar, sí, varias veces en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, vamos a ver que dice no solamente 7 iglesias, sino también 7 espíritus, 7 trompetas, 7 copas, 7 sellos, y podría seguir. Esa es la razón por la cual se dirige a 7 iglesias, pero no es solamente para las 7. Tan es así que es inclusive para nosotros. Entonces, el libro de Apocalipsis ¿es solamente para las 7 iglesias históricas fundadas en el primer siglo? No, es también para nosotros. Y esto debemos de nosotros incorporarlo porque es importante que sepamos que no es un libro histórico. Apocalipsis es un libro de profecía y que debe ser interpretado en muchas partes literalmente, o sea, acontecimientos que tomarán lugar en la historia de la humanidad. Bueno, también dice el verso 4. Gracia y paz a vosotros. Continúa con el saludo. Primero se presenta y luego dice quiénes son sus destinatarios y dice y luego saluda. Gracia y paz a vosotros. Esto es un saludo tradicional dentro de la cultura griega, cultura predominante en el momento en que este documento está siendo escrito, que es aproximadamente en el año 95 después de Cristo. En ese momento, la cultura usaba que la firma, los destinatarios y el saludo se ponían al inicio. Usted lo encontrará también en las cartas paulinas, que Pablo inicia poniendo su nombre, yo, Pablo, siervo de Jesucristo, por ejemplo. Un ejemplo podría ser como hoy en una cultura judía, el saludo tradicional para decir la paz sea con vosotros podría ser Shalom Aleichem. O por ejemplo, en la cultura musulmana, en la cultura árabe, que sería Salam Aleikum. Sí, son saludos tradicionales. Posiblemente hoy nosotros escribiríamos esperando que te encuentres muy bien. Sí, es cuestión de tradición. Así es como Juan está iniciando la introducción a este libro de Apocalipsis. Luego dice del que es y que era y que ha de venir. Pero encontramos una firma mucho más importante entonces que la de Juan. Esta firma, del que es, que era y que ha de venir. Ese es el que está firmando este documento. Nuestro Dios inmutable a través de los tiempos. Dios no tuvo principio y tampoco tiene final. Y continúa diciendo, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Encontramos el número 7 de nuevo, otra vez acá, pero ahora en referencia a 7 espíritus. Los expertos en el libro de Apocalipsis tienen diferentes posturas en cuanto a estos 7 espíritus. Algunos dicen que se refiere a la Trinidad, otros dicen que se refiere a ángeles. Sí, hay diferentes posiciones al respecto. Otros dicen que se refiere a atributos del Espíritu Santo, que son 7, pero en realidad esto es un texto que no arroja muchísima luz para poder afirmar cuál de estas posiciones se acerca muchísimo más que las otras
a la posibilidad de lo que puede ser. Y yo creo que debe haber un temor a Dios y un respeto cuando llegamos a un texto como este, que muchas veces se le llaman textos grises, porque son textos en los cuales no tenemos toda la información como para poder afirmar su significado a cabalidad. Y bueno, solo para recordar, la buena, la sana hermenéutica, o sea, la sana interpretación del texto bíblico, tiene leyes. Y dentro de las reglas establecidas está que usted nunca levanta una doctrina a menos que tengas el fundamento de tres textos bíblicos que afirmen eso. Bueno, de la misma manera, al interpretar este verso, pues nosotros debemos de tener fundamentos para poder decir, son los 7 atributos o es la Trinidad, sí, debemos de tenerlos. En este caso, no los tenemos. Entonces, podemos intuir, podemos decir lo que nos parece y clarificar qué es lo que nos parece, pero el texto no nos lo dice. Parece que a Dios no está muy interesado en que sepamos exactamente a qué se refiere. Y ahí pues viene el respeto a la palabra, el temor a Dios y la humildad, también de los que enseñamos, para reconocer que hay pasajes que son grises y que Dios no le ha placido revelarnos a cabalidad todo su significado. Ahora, sí podemos buscar y encontramos que más adelante se refiere a 7 ángeles también y pareciera que son estos mismos 7 espíritus. Pero de nuevo, no podemos ser dogmáticos y decir es esto lo que yo creo, ¿no? Yo sé que las nuevas hermenéuticas liberales, para los que entiendan de este tema, pues cuando se encuentran con un texto que no va de acuerdo con lo que piensan, que no va de acuerdo con su escuela o no va de acuerdo con su posición ideológica, porque hoy día también hay que tener eso en consideración en algunos teólogos y en algunos estudiosos, lo que hacen es eliminar el texto, pero eso no es lo que dice la Biblia que hay que hacer. Dice que no se debe eliminar ningún texto, ni quitarle ni una coma ni una tilde al texto bíblico. Yo propongo mejor que con humildad aceptemos cuando el texto no nos dice toda la información que nos gustaría. Lo que sí puedo decir es que no se refiere al Espíritu Santo y que estemos en eso bien porque no está la palabra Espíritu Santo ahí. No está en mayúscula, no se refiere a eso. Y sí hay textos que luego nos dice, por ejemplo, el capítulo 8, el verso 2, dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Sí, sigue con el número 7 y en algunos momentos se podría decir que los ángeles, aquí se está refiriendo a estos ángeles, pero de nuevo, no hay un fundamento como para que lo podamos afirmar. El verso 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Este verso nos habla de entrada en el primer capítulo de Apocalipsis que viene de Jesucristo, el testigo fiel. Así lo llama, el testigo fiel. Qué tremendo, ¿no? Qué dichoso Jesús, el testigo fiel. Qué hermoso va a ser llegar al cielo, ¿verdad? ¿Qué sería? Y que Dios diga, hey, María, Marcos, Juan, Carolina, Alexandra, testigos fieles, pasen por acá. Pues así es como llama Jesús, el testigo fiel. Un significado original en el griego koiné de la palabra testigo es la palabra mártir en todo el contenido de su significado. Los apóstoles del primer siglo, los que acompañaron a Jesús, todos murieron como mártires, fueron testigos. Sí, entonces la palabra testigo es una palabra que aparece muchísimas veces en el libro de Apocalipsis, pero recuerde cuando lo lea, lo que dice es mártir. Que no nos vayamos a olvidar de este significado porque podemos estar leyendo Apocalipsis y creer que lo que dice es testigos con el significado actual.
Y no, no es. Porque hoy testificar es tocar una puerta y entregar un panfleto sobre la Biblia o sobre nuestra iglesia, una invitación a que vayan el domingo a la iglesia, o hablarle a alguien de Jesús, compartir con alguien, sí, contar nuestra experiencia de cómo nosotros hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, pero en realidad aquí el contenido de la palabra es más sólido, está más rellenita esa palabra. ¿Usted sabe que las palabras pueden estar vacías? Sí, claro, usted puede decirle a alguien que lo ama y no lo ama. Esa palabra está vacía, no tiene contenido. Bueno, la palabra testigo aquí tiene un contenido y es el martirio. Ese ejemplo, por ejemplo, que puedo darles es el de Esteban, ¿recuerdan? En el libro de Hechos, cuando Esteban está predicando y lo matan con piedras, tirándole piedras, muere apedreado, literalmente, Esteban. ¿Recuerdan ese pasaje? Está en Hechos 7. Eso es un testigo. Sí, alguien que tiene que firmar con su propia vida, alguien que tiene que, alguien que tiene que evidenciar su fe con acciones. Eso es un testigo. Y es que eso debería ser hoy, ¿no te parece? Que cuando testificamos de Jesús, sea con nuestra vida, no tocando una puerta, no hablando, sino cómo vivimos. Que el mundo pueda ver a Dios a través de nuestro estilo de vida, que seamos un reflejo de Dios. Claro, medio borroso siempre, porque nuestra humanidad pues, siempre va a estar ahí, pero que de alguna manera reflejemos. Si todo eso está mezclado con aquellos versos de ser sal, que la sal tenía como propósito parar la corrupción, que la carne no se pudriera, en este caso que la sociedad no se pudriera. O, por ejemplo, cuando dice ser luz, sí, quiere decir que nosotros iluminamos el camino por el que tienen que pasar los otros si quieren ir al cielo. Tremendo privilegio, tremenda responsabilidad. Qué profundidad, ¿verdad? Entonces la palabra testigo es una palabra riquísima. Es una palabra muy importante en el Evangelio, en la misión de Dios, en el quehacer de la iglesia. La iglesia tiene que distinguirse, tiene que ser notada, pero tiene que ser notada en medio de la multitud precisamente por tener estas características que evidencian que Jesucristo está gobernando en la vida de estas personas, que estas personas han sometido su voluntad a la voluntad de Dios. Y desde luego, cuando todos contribuyamos de esta manera, pues yo creo que el Evangelio recuperará muchísimo contenido y le será más fácil a la gente creer si nosotros juntos trabajamos en esto. Entonces sí que la palabra testigo, ¿verdad? Es una palabra en la que debemos de reflexionar y no significa un megáfono en medio parque y no significa un flyer o tocar una puerta. Significa demostrar con nuestro estilo de vida, incluyendo si es necesario el sacrificio o la negación, el tomar la cruz y seguir a Jesús cada día, que puede incluir muchas expresiones, sobre todo en el contexto actual. Tomar la cruz tiene muchas expresiones hoy día. Juan lo está demostrando. Él está siendo testigo en la isla de Patmos porque, como decía anteriormente, es una cárcel. Y está en la cárcel precisamente porque el imperio lo ha considerado una amenaza, lo que él decía. Imagínate el poder que tiene el Evangelio para que un gobierno tan poderoso como el Imperio Romano considerara una amenaza a un hombre que predicaba y enseñaba la palabra de Dios. Claro, seguramente enseñaba sobre el nuevo gobierno de Jesucristo.
Pero el gobierno de Jesús no es un gobierno terrenal. El gobierno de Jesús es que cuando tú te acercas a Dios a través de la persona de Jesucristo, pues entonces Él gobierna en tu corazón. Tú sometes tu voluntad a la voluntad de Dios. Dios filtra cómo tú vives. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, la palabra de Dios te va diciendo cómo es que Dios espera que tú vivas. De lo contrario, si tú te sabes toda la Biblia y no pones en práctica lo que la Biblia dice, pues eso se llama religión. Eso no se llama relación con Dios. Se llama religión. Y aquí, pues Juan lo está demostrando. Y nosotros, yo creo que como iglesia deberíamos de continuar reflexionando sobre esa palabra, testificar del Evangelio. Tenemos que retomarla y darle el contenido que verdaderamente tiene en el texto bíblico. Luego también dice que Jesús es el primogénito de los muertos. Eso dice ahí el verso 5, primogénito de los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que fue el primero que resucitó, el primero que tuvo un cuerpo transformado, incorruptible, que existe por la eternidad, y nosotros también tendremos un cuerpo incorruptible. Reconocible, sí, reconocible, pero será incorruptible. Y sé que es reconocible por muchas razones, pero alguna te puedo dar dos que vienen a mi mente ahorita. Una, porque Jesús fue reconocido por los apóstoles cuando él resucitó. O sea, estaban espantados porque era como que lo habían hablado, lo habían escuchado, lo habían leído en el Antiguo Testamento, pero una cosa es oírlo y verla venir y otra es estar con ella al frente, con esa verdad al frente, ¿no? Entonces estaban en shock, estaban espantados, etcétera, pero lo reconocieron. La otra es porque el texto bíblico nos dice que en los tiempos finales, en el juicio final, dice que habrá muchas tribus, habrán muchas lenguas, habrá muchos grupos étnicos adorando a Dios. Y dice que lenguas y naciones enteras estarán postradas adorando a Dios al final de los tiempos. Entonces, eh, pues ahí nos habla de que vamos a estar con personas de todas las razas, de todas las etnias y vamos a poder percibir eso, a pesar de tener un cuerpo incorruptible. O sea, un cuerpo que no se va a enfermar nunca más, un cuerpo que no va a envejecerse nunca más. Y usted dirá, pero ¿cómo? Claro, es complicadísimo para nuestra mente limitada humana, pero eso no es complicado para Dios. Eso no es complicado para Dios. Ahora tú dices, pero es que yo no lo entiendo. Eso es lo que debe suceder, que no lo entiendas. Porque si tú y yo entendiéramos todo lo que Dios puede hacer, Él dejaría de ser Dios, sería un humano el que podemos entender. Precisamente porque es Dios. ¿Cómo entendemos nosotros que Él haya hecho los árboles? O que haya hecho el color de las plumas de las aves? O que haya hecho los granos para que pudiéramos comer? ¿O cómo podemos hacer para poder entender por qué sale el relámpago y de dónde sale y cómo funciona? ¿Por qué el mar no se desborda? ¿Por qué los planetas no se salen de la órbita? O sea, muchas preguntas que nos podríamos hacer que no tienen una explicación y que la ciencia todavía no la ha encontrado. Claro, algunos podrán asegurar cosas, pero como yo hablaba anteriormente en la interpretación bíblica, cuando uno tiene una dosis de humildad, uno reconoce que uno está intuyendo, que uno tiene cierta información, que uno se puede aproximar, que las posibilidades pueden ser mayores en esta dirección que en aquella, pero también hay que saber cuándo decir, sí, bueno, pero hasta aquí tengo información. Así que encontramos que él es el primogénito de los muertos y sí que va a tener, lo vamos a ver, y tiene un cuerpo incorruptible y eso es lo que significa y que nosotros le seguiremos. Y también nos dice que él es el soberano de los reyes de la tierra, que o sea, señor de señores, rey de reyes. Y claro, esto nos recuerda lo que conversamos en el estudio anterior, que en Apocalipsis conocemos a un Jesucristo muy diferente de los evangelios.
Y que cuidado no, como yo expresé, es en Apocalipsis donde conocemos a Jesús mejor, porque es el Jesús de ahora, no el Jesús histórico, el Jesús que existió, que murió en la cruz, que resucitó entre los muertos, que ya sí es súper poderoso, pero es histórico. Eso es la historia. Ahora estamos conociendo a un Jesús que es el que está sentado en el trono. Es el Señor de señores, es el amo y Señor del universo. Es el Jesús con el que tú y yo hablamos. Ese es el Jesús al que tú y yo oramos, al que tiene el control de todo el universo, al que es Señor de señores. Y dice que todo esto sucede porque Él nos amó. Eso dice el texto. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso, al que nos amó y nos lavó con su sangre. Claro, porque Jesús da su vida, nadie se la quita. Él la da por amor, para darnos a nosotros la vida eterna. Por eso es que Jesús es la puerta para entrar al cielo. Por eso es que Dios le honra. Por eso es que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Porque Él es el que da la vida. De la Trinidad, Él es el que da la vida, el que viene, deja su posición en el cielo y viaja a la tierra como un gran misionero que deja su estabilidad, que deja su comodidad, que deja su zona de confort en el cielo para venir aquí a la tierra y se hace como los seres humanos. Es Dios que se despoja de su deidad y se hace como un ser humano para hacer que el Evangelio sea más accesible para el ser humano, para que el ser humano pueda entender mejor. Él es una personificación del Evangelio y nos da todos los audiovisuales que tenemos en los Evangelios, todas esas experiencias que marcaron a los testigos oculares. Y es de esa pasión, es de esa fuerza en donde el Evangelio está escrito luego en papel para que luego llegue a ser la Biblia y la Biblia llegue hoy ahí donde tú estás, a tus manos. Fueron testigos oculares los que iniciaron. Es de ahí de donde viene esa fuerza que el Espíritu Santo ha puesto y ha mantenido a través de los siglos para que el mensaje siga llegando a las nuevas generaciones y muchos más puedan conocer la verdad, ser salvos y tener vida eterna. Entonces, por amor es que Jesús muere en la cruz, no porque tenía que morir. No, él viene como misionero a la tierra y predica el Evangelio. Así como hoy los misioneros vamos a las naciones y en lugar de estar durmiendo, tomando café o en una profesión lucrativa en una empresa, negamos ese privilegio para llevar el Evangelio a otros, porque tenemos esa pasión dada por el Espíritu Santo, porque sabemos que eso tiene mucho más valor y es mucho más importante que un carro más o una mejor casa aquí en la tierra. Y así es, y eso lo aprendemos de Dios, el misionero del texto bíblico. Y también nos dice que Jesús es el testigo fiel. Y quisiera retomar esa parte, porque dice que Jesús es testigo fiel. De nuevo la palabra testigo y la palabra fiel, por amor a ti. Jesús fue al martirio y dio su vida. Y cuando dio su vida, ¿qué fue aquello? Aquello fue un testimonio público. La cruz fue un testimonio público. Eso es testificar, eso es ser testigo. Lo que sucedió ahí, en la cruz. Eso es testificar en una corte pública, como dice el texto bíblico en el original. Pero no se refiere a una corte como la
cosmovisión nuestra de lo que es la corte, que nos imaginamos un cuarto en la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. No, en una corte era en una plaza donde todo el mundo veía. Así muere Jesús, testificando. Y es de ahí, de donde corre el Evangelio como ríos de agua viva hasta nuestros tiempos, hasta nuestra casa, hasta nuestra vida. Y yo creo verdaderamente y con mucho respeto, desde luego, que si nosotros, que si tú no entiendes esta introducción que hace Juan, esta porción de apertura en el libro de Apocalipsis, y la haces tuya, y te acercas a este estudio que estamos iniciando con la actitud correcta de venir a tener un encuentro con Dios, de conocer a Dios, de conocer la verdad, de tener una relación más estrecha con Jesucristo, de someter tu voluntad a Dios, de que el Espíritu Santo te ilumine y te guíe. Si tú no vienes con esa actitud a este estudio, para ti esto no será relevante. El Espíritu no podrá ser lo que sí podrá ser en todos aquellos que tengan la actitud correcta. Al libro de Apocalipsis nos debemos de acercar como quien quiere conocer a Dios, como quien quiere conocer la verdad, como quien quiere aprender más de cómo Dios quiere que tú vivas, para que no sea un libro más como cualquier otro que recibas en una cátedra universitaria, que informa tu conocimiento, pero no transforma tu vida y no te acerca a Dios. Esto no es la universidad. Esta es la palabra de Dios, que no solamente te informa sobre vida eterna, sino que además hace transformaciones en tu ser interior. Hay nutrientes espirituales que llegan a todo tu hombre invisible, a todo tu ser invisible, y van transformándote hasta que llega ese día en que tienes esa fuerza que tenían los testigos del primer siglo para obedecer a Dios. Y la gente te dirá, pero ¿cómo haces? Y tú dices, no me cuesta tanto, no es tan difícil para mí, pero no porque eres valiente, no porque eres poderoso, no porque tienes mucha fuerza en ti mismo, sino porque esos nutrientes te llevaron a ese nivel, donde empiezas a ser un testigo conforme a lo que hoy estamos estudiando. Así que yo te recomiendo que te acerques a este estudio con humildad, con la actitud correcta, para que el Espíritu de Dios pueda hacer lo que quiere hacer, que es bendecirte. El verso 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes, y eso me recuerda a 1 de Pedro 2:9, donde dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. O sea que aquí el texto en Apocalipsis dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Y Pedro también lo dice en Primera de Pedro. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Bueno, la palabra reyes es porque somos herederos del reino. Reino, gobierno. El reino venidero se refiere a un gobierno venidero. Si va a haber una forma de gobierno en el futuro, pero gobernará Dios y nosotros seremos herederos en ese reino. Y sacerdote es una palabra también de un significado profundo, interesante, de trascendencia, porque originalmente la palabra pontífice, que es de donde viene la palabra puente, que une a Dios, ¿sí? Que une a Dios con el ser humano. Jesús es el real sacerdote. Él nos une a Dios. Si Jesús sirve de puente para conectarnos con Dios. Bueno, es un tema largo que no lo pensamos cubrir hoy porque no es el propósito del estudio, pero Jesús es el que nos permite
llegar a Dios. Es a través de Jesús que nosotros podemos estar en la presencia de Dios. El Antiguo Testamento dice que ningún ser humano puede estar en la presencia de Dios y seguir vivo. Ningún ser humano puede estar en la presencia de Dios porque todos los seres humanos tenemos en el ADN espiritual, si se puede decir así, me lo permiten, en el ADN espiritual tenemos un gen que se llama pecado. Por más bueno, por más correcto que tú seas, por más obras de caridad, por más sacrificios, por menos que hayas pecado, ni siquiera un bebé que nunca ha hablado, que nunca ha pecado, podría, ni siquiera un bebé que nunca ha pecado, que no ha hecho absolutamente, pero ni hablar, no tiene ese gen de pecado. Todos nacemos con ese pecado. Así que si un bebé que no ha hecho nada indebido tiene el gen en el ADN espiritual del pecado, ¿cuánto más no lo vas a tener tú, yo, tu abuelita, tu papá, cualquier persona por más buena y por mejor que haya llevado su vida? Sí, todos los seres humanos. Bueno, resulta que ese gen de pecado solo puede ser removido con la sangre del cordero. Y para poder que ese gen sea removido, solo tienes que creer que Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Nada más fácil. Nada más fácil. Y es por gracia. O sea, es un regalo que no merecemos. Eso es lo que significa gracia. Un regalo que no merecemos, un regalo inmerecido. Y solo tienes que recibirlo. Y ahí empieza la obra regeneradora del Espíritu Santo y la transformación de tu vida. Entonces, cuando hablamos de sacerdote, estamos hablando de que Jesús es el que abre el camino. Y ahora, nosotros somos reyes y sacerdotes, porque nosotros ahora somos puente también en Jesucristo. Ahora nosotros también comunicamos el Evangelio a otros. Y si no, vea la segunda parte del verso que estaba leyéndoles de Primera de Pedro 2:9, dice, para que anunciéis las virtudes. ¿Para qué nos hizo sacerdotes, reyes, pueblo adquirido, nación santa? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Para eso, para que comuniquemos a otros, para que otros tengan vida eterna. Es que no es una camisa nueva, es que no es un viaje a Europa, es que no es ir a cenar, es vida eterna. Es que no son 100 años de vida, que es todo lo que tiene un ser humano en la tierra. Es eternidad, eternidad con Dios, en el gobierno de Dios y con todo lo que eso traerá en sí mismo, que es todo lo contrario a la vida que tendrán las personas que no crean en el sacrificio de Cristo. Definitivamente es maravilloso poder ver cómo Dios trabaja en la vida de un ser humano, lo transforma y luego el Señor lo usa y lo incluye en su canal de comunicación, en su network, que es el cuerpo de Cristo. El concepto de network debe haber salido del concepto bíblico de cuerpo de Cristo, donde todos los miembros se apoyan entre sí. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Sí, hay un reconocimiento para Jesús. Hay una gloria que le es entregada, un Shekinah, dice en hebreo. El Shekinah de Dios que presenció Isaías, que se le iluminó aquel lugar completamente. La gloria de Dios. Muchos pasajes bíblicos nos hablan de esa gloria que Jesús vivió. El verso 7 dice, y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, o sea, los que lo mataron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Ok, paremos ahí. Y aquí que viene con las nubes. Sí, no viene, él no viene en las nubes, viene con las nubes, porque se refiere
a la multitud de personas. No es que viene en una nube así como en las fábulas, ¿no? De la televisión. No, no, no. Él viene con las nubes y aquí la palabra nube es una palabra que no la podemos interpretar literalmente y para eso les leo un ejemplo donde tampoco se puede interpretar literalmente para darle fundamento a lo que estoy diciendo y es en Hebreos 12:1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿ves la palabra nube? Aquí se refiere a testigos, de nuevo testigos. Sí, y la palabra nube se refiere a gente, en este caso testigos, y se está refiriendo a la venida de Cristo. Y luego dice, y todo ojo lo verá, todo ojo. ¿Te imaginas? Todo el planeta redondo lo va a ver, todo el planeta, no importa los que estén abajo, arriba, al norte, al sur. Ahí sí que no va a existir norte y sur, ni occidente, no, todo el planeta. Ahí sí que no hay ningún tipo de división de ninguna clase. Y dice, todo ojo lo verá. Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 1:7 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, cuando venga en su segunda. Entonces vendrá con las nubes y todo ojo le va a ver. Hay muchos que dicen que bueno, que es la que la tecnología le va a ayudar y que por la tecnología es que todo ojo le verá. Podría ser, Dios puede hacer lo que quiera, pero honestamente yo en lo personal no creo que Dios necesite la tecnología para que todo ojo lo vea. Yo creo que lo puede hacer. ¿Cómo? No lo sé, pero yo sé que lo puede hacer. Porque cuando tú conoces y entiendes y crees que Dios hizo el universo y que hizo todas las cosas y que te hizo a ti en el vientre de tu madre, pues qué duda vas a tener de que Dios pueda hacer que todo ojo lo vea. Cuando Él llega por segunda vez, no le va a costar nada. Debe tener muchas maneras para hacer que eso sea posible. ¿Mm? Esa es mi postura. Y bueno, eh, yo recuerdo una experiencia que les comparto cuando yo tuve un encuentro con Jesús, la primera vez que yo tuve un encuentro con Jesús, yo estaba en mi habitación. Era amanecer un lunes después de Semana Santa, en 1985 precisamente. Y, y cuando, bueno, la experiencia es más larga, yo te voy a resumir y te voy a contar esta parte. Cuando yo me desperté y quedé sentada en mi cama, yo ahí mismo quedé sentada en mi cama, lo primero que vi fue una pantalla gigante, pero gigante, así en alto, y había un número de teléfono. Yo no sabía de quién era el número, yo nunca había visto una pantalla. En el 1985 no existían las pantallas, por lo menos yo nunca las había visto. Y yo veo eso gigante y un número. Y yo me levanté y cogí el teléfono. En aquel tiempo no habían teléfonos celulares. Y yo cogí el teléfono y marqué el número. Y en la otra línea me contestó una señora que yo le reconocí la voz. Inmediatamente era la señora que a mí me peinaba cuando yo hacía algún trabajo en la televisión, donde en aquel momento yo tenía un programa en la televisión. Y ella me contesta, le reconozco la voz y le digo, Isabelita. Y ella también me reconoció la mía y me dijo, mamita, ¿qué pero una señora mayor? Mamita, yo era jovencita. Mamita, ¿qué pasó? Y entonces yo le digo, ay, Isabelita, es que creo que he tenido una experiencia y yo creo que es con aquel Dios que usted un día, cuando me estaba peinando, me dijo que me amaba. Eso había sido unos 5 años atrás. Y era la única persona en toda mi vida que me había mencionado a Dios. Yo no sabía que habían cristianos. Yo no sabía que había iglesia. Yo nunca había ido a una iglesia. Y ella se vuelve y le digo, y yo quiero ver si me reúno contigo para que me cuentes, para contarte y tú me cuentes qué es esto, esta experiencia que he tenido esta noche, esta mañana, porque había sido en la madrugada. Y, y ella se vuelve y me dijo, ay, mamita, hoy no puedo porque es que voy para la iglesia. Bueno.
Yo tuve esa experiencia de ver una pantalla gigante. Lógicamente, luego me reuní con Isabelita y aquí estoy contándoles a ustedes la historia. Y la historia es mucho más larga que eso. Pero ese día yo tuve una experiencia con una pantalla gigante, por decirles algo que es algo que no existía en la época. Así que Dios tiene recursos suficientes para hacer que todo ojo lo vea cuando Él regresa en su segunda venida. Mateo 24:27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Sí, en donde sea que esté un ser humano, todo el mundo lo verá en su segunda venida. Y en referencia al modismo que aparece aquí, es un modismo hebreo, donde dice donde esté el cuerpo, pues ahí estarán las águilas. Eso era un modismo, para que no se vayan a complicar con esa parte. Lo que el texto nos está diciendo es que en la venida de Jesús todo ojo le va a ver. Y dice que y los que los traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación. Claro, se refiere al pueblo judío, que en ese momento, en la segunda venida, todo el mundo va a entender que sí era verdad lo del Evangelio, incluyendo a los judíos. ¿Sí? Y bueno, y según las diferentes posturas, ahí empezará la tribulación y para otros, pues no, para otros empezará un poco después. Pero bueno, el punto principal es que son los judíos posiblemente y todos aquellos que escucharon el Evangelio también y que no creyeron. Hay más de 300 menciones en el Antiguo Testamento sobre la segunda venida de Cristo. Y Daniel nos comparte una visión que tuvo igual que la de Juan. Y se las voy a leer, igual que esta visión que Juan está teniendo. Se las leo. En Daniel 7, 14 y 15, verso 14 y 15. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Y dice Daniel, después de escribir esto, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Estaba asombrado. Esto me recuerda que más adelante en Apocalipsis vamos a encontrar a Juan, que seguramente está teniendo todas estas experiencias visuales y escuchando, porque hay momentos donde Jesús le dice, Juan, escribe, como diciéndole, "Ey, muévete, escribe, esto también tienes que escribirlo". Me imagino que está quedando atónito. Sí, cuando yo vi aquella pantalla gigante, aquel número, yo no sabía, o sea, qué tenía que hacer, pero era un número de teléfono. Entonces yo cogí el teléfono y lo marqué, pero yo no sabía de quién era el teléfono. O sea, hay un shock cuando estás viviendo una experiencia que no has tenido antes y que viene del cielo. Ellos tuvieron, claro, era impresionante para ellos lo que estaban viendo. Bueno, aquí tenemos a Daniel, que en una de las semanas, que ustedes saben, de las semanas que también están muy relacionadas con el libro Apocalipsis, referidas por Daniel en el capítulo 7, eh, él menciona que él también tuvo una experiencia, una visión como la que, igual a la que está teniendo Juan. El verso 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El alfa y omega, el principio y el final, es una expresión en hebreo de la primera letra y la última letra del diccionario, alfa y omega. En este caso estamos hablando del griego, el alfa y la omega. Eh, entonces es una expresión en el griego del alfa y la omega.
la primera y la última letra, como que tú y yo dijéramos la A y la Z. De la A a la Z, todo lo que esté contenido entre la A y la Z. O sea, Él es todo. Él es el Señor. Él es el Todopoderoso. Él es el que está en el trono. Él es el que está gobernando. Ese es el Jesucristo del Apocalipsis que tú y yo estamos conociendo en este estudio y que nos invita a que leamos este libro, a que lo estudiemos, a que lo enseñemos y que hay bendición para ambas partes. Porque para Dios es importante que la verdad sea comunicada, que la verdad sea conocida, que su obra sea develada a la humanidad. Hay una intencionalidad de Dios al dejarnos el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Y es que lo entendamos, que lo disfrutemos, que aprendamos de lo que Él va a hacer en los tiempos finales. Así que, queridos amigos y amigas, les invito para que continuemos escudriñando el texto bíblico en este libro en los próximos estudios. Y mientras tanto, reflexiona en todo lo que has aprendido y sobre todo en la palabra testigos. ¿Cómo puedes ser tu testigo en esta época, en este tiempo, en tu ciudad, en tu trabajo, en el lugar donde estudias, con el grupo de iguales con el que haces deporte, delante de tus hijos, delante de tus amigos? ¿Cómo puedes ser testigo? Pero un testigo de acuerdo al contenido de la palabra en el primer ciclo. Sí. Gracias por acompañarnos a estudiar la palabra de Dios, a hacer teología juntos, a reflexionar sobre estos textos para poder implementarlos en nuestro diario vivir. Estamos orando por ti, por cada persona que en algún momento tenga la oportunidad de escuchar esta enseñanza. Que el Espíritu Santo nos ayude a poder comprender estos misterios maravillosos relacionados con la escatología, con los tiempos finales. Bueno, sin más, me voy despidiendo, siempre recordándote que te suscribas al canal, que envíes este video a otras personas, este estudio, para que le llegue a más personas y de esa manera contribuyas con la misión de Dios para que el movimiento de la fe continúe. Un abrazo, que estés muy bien, nos vemos en el próximo estudio.